Si estás escuchando esto, necesito que me creas, aunque suene imposible, porque lo que voy a contar ocurrió de verdad, y lo más inquietante no es lo que pasó, sino lo que hicieron para que nadie hablara de ello. Durante años dudé si debía contarlo. No por miedo a que no me creyeran. Eso ya lo asumí hace tiempo. Sino porque cada vez que intento ordenar los recuerdos, algo cambia. Pequeños detalles. Fechas que se mueven. Voces que no estaban ahí antes. Como si la historia no quisiera ser contada. Trabajo como archivista independiente. Nada extraordinario. Me contratan para organizar documentos antiguos, digitalizar expedientes olvidados, clasificar cajas que llevan décadas acumulando polvo en oficinas públicas o privadas. Mi vida siempre fue rutinaria, café tibio a las 6 de la mañana, el mismo bus, el mismo asiento al fondo, audífonos puestos aunque no estuviera escuchando nada. Hasta que recibí aquella llamada. Una voz masculina, firme pero baja, me ofreció un contrato temporal para organizar material sensible. No dio detalles por teléfono. Solo una dirección y una advertencia: no hagas preguntas innecesarias. La dirección pertenecía a un edificio administrativo abandonado a las afueras de la ciudad. No figuraba en los mapas actualizados. Las ventanas estaban cubiertas con paneles metálicos. El aire allí tenía un olor distinto, como papel húmedo mezclado con electricidad. El primer día me guiaron por un pasillo largo, iluminado con luces blancas que zumbaban apenas. Me entregaron una tarjeta de acceso y me dejaron solo en una sala subterránea. Cajas. Decenas de ellas. En la tapa de cada una etiqueta con números y una palabra repetida: confidencial. Me dijeron que debía clasificar 7 expedientes antiguos para digitalizarlos y luego destruir los originales. 7. En ese momento no lo sabía, pero esos 7 expedientes cambiarían mi manera de entender la realidad. El primero parecía sencillo. Un informe policial fechado en 1998. Desapariciones en un pequeño conjunto residencial. Nada fuera de lo común, hasta que noté un patrón: todas las personas desaparecidas vivían en el mismo edificio, pero en pisos distintos. No eran familiares, no se conocían. Sin antecedentes. Sin enemigos. El detalle que me inquietó no estaba en el informe oficial, sino en una nota manuscrita añadida al final. Los vecinos afirman escuchar pasos en el pasillo durante la madrugada. Pasos que no se detienen frente a ninguna puerta. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. En ese edificio donde trabajaba, el pasillo exterior a la sala era largo, y en ocasiones, mientras organizaba papeles, también creía escuchar pasos que no terminaban en ninguna parte. Pensé que era sugestión. Seguí leyendo. El caso fue cerrado sin explicación. Los apartamentos fueron desalojados. El edificio demolido meses después. En la caja no había fotos de cuerpos. No había evidencia de violencia. Solo listas de nombres y grabaciones de audio. No debería haberlas escuchado. Pero lo hice. El primer archivo tenía estática. Luego, respiración. Y después, pasos. Lentos. Constantes. Arrastrando ligeramente el talón derecho. Se detenían. Silencio. Y volvían a comenzar. Quité los audífonos. La sala estaba en silencio. Demasiado silencio. Tragué saliva. Pensé en mi propio edificio. Vivo solo en un apartamento pequeño, 3er piso. Pasillo largo. Vecinos silenciosos. A veces escucho pasos de madrugada, pero nunca he verificado de dónde vienen. Cerré el archivo. No dormí bien esa noche. El segundo expediente era más reciente. 2007, una escuela rural clausurada tras denuncias de conducta inusual de varios alumnos.
Los niños describían a un hombre quieto en el fondo del aula. Siempre en el mismo lugar. Siempre de espaldas. Los profesores no veían nada. Los padres comenzaron a notar cambios en el comportamiento de sus hijos. Dibujos repetitivos, una figura alta, sin rostro visible, parada junto a una pared. El informe psicológico concluía histeria colectiva infantil. Pero había fotografías. Y en una de ellas, algo estaba mal. Era una foto del aula vacía. Tomada por la policía. Filas de pupitres. Ventana abierta. Pared del fondo. Y una sombra. No una sombra proyectada. Una sombra con forma humana que no correspondía a ningún objeto presente. La amplié en la pantalla. Mi reflejo apareció sobre la imagen. Por un segundo pensé que la figura se movía. Parpadeé. Seguía ahí. Sentí frío. No el frío del aire acondicionado. Algo más interno. Como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Ese día, al salir del edificio, tuve la sensación persistente de que alguien caminaba detrás de mí. No volteé. No quise confirmar nada. El tercer expediente me hizo dudar de mi memoria. Año 2013. Un hospital psiquiátrico donde varios pacientes afirmaban que algo se sentaba en sus camas por la noche. Las cámaras no registraban a nadie. El personal nocturno tampoco. Pero los sensores de presión en las camas sí. Durante semanas, cada madrugada, el peso equivalente a una persona adulta se registraba en distintos dormitorios. El hospital cerró tras una inspección fallida. No por eso. Por irregularidades administrativas. En la carpeta había gráficos impresos de las mediciones. Curvas que ascendían bruscamente entre las 2:17 y las 2:19 de la mañana. Miré el reloj en mi muñeca. 2:18. Se me heló la sangre. No recordaba haber trabajado hasta tan tarde. La sala estaba más oscura que antes. ¿Habían bajado la intensidad de las luces? El zumbido parecía más fuerte. Recogí mis cosas apresuradamente. Esa noche, al llegar a casa, me acosté sin cenar. No tenía hambre. Me quedé mirando el techo. A las 2:17 de la mañana, mi cama crujió. Un movimiento leve. Como si alguien se hubiera sentado con cuidado en el borde. No me moví. No respiré. El colchón volvió a ajustarse, hundiéndose apenas. Sentí la presión junto a mis piernas. Y entonces, el peso desapareció. Encendí la luz. Estaba solo. Pero la sábana tenía una marca. Una leve depresión donde no debería haber nada. A la mañana siguiente pensé en renunciar. Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba a continuar. Necesitaba entender por qué esos casos habían sido archivados y silenciados. El cuarto expediente trataba sobre una emisora de radio comunitaria. 1992, durante varias noches, los oyentes llamaban afirmando escuchar una segunda voz superpuesta al locutor habitual. Una voz susurrante, casi imperceptible, que repetía frases diferentes a las transmitidas oficialmente. Las grabaciones archivadas no mostraban esa segunda voz. Hasta que encontré una cinta etiquetada como error técnico, no difundir. La reproduje. La voz principal anunciaba noticias locales. Y debajo, apenas audible, otra voz. No mires atrás. Sentí la piel erizarse. Detuve la reproducción. En la sala, detrás de mí, algo cayó al suelo. Un golpe seco. Me giré de inmediato. Nada. Las cajas seguían en su sitio. Pero estaba seguro de que el sonido no provenía del interior de mi cabeza. El quinto expediente era el más breve. 1986, un barrio completo que reportó simultáneamente la misma pesadilla,
alguien parado al pie de la cama observándolos. 123 personas. La investigación concluyó su gestión colectiva tras un programa televisivo. No encontré evidencia del supuesto programa. Lo que sí encontré fue una lista de direcciones. Reconocí una. Mi edificio. Sentí que el aire se hacía más pesado. Busqué la fecha del reporte. Coincidía con el año de construcción de mi apartamento. Me quedé mirando esa dirección durante varios minutos. Mis manos temblaban. El sexto expediente no tenía fecha clara. Solo fotografías borrosas de pasillos vacíos en distintos lugares, hospitales, escuelas, edificios residenciales. En todas las imágenes, al fondo, la misma figura desenfocada. Alta. De espaldas. Siempre parcialmente oculta por la sombra. Comparé las proporciones. Era idéntica. Como si fuera la misma silueta replicada en contextos distintos a lo largo de décadas. Mi respiración se volvió más superficial. Sentí que no estaba solo en la sala. Un leve cambio en la presión del aire. Como cuando alguien entra a una habitación sin hacer ruido. No quise mirar hacia la puerta. No inmediatamente. Pero lo hice. El pasillo estaba vacío. O eso creí. Porque durante una fracción de segundo me pareció ver algo al fondo. Una forma apenas perceptible. Inmóvil. Parpadeé. Ya no estaba. El último expediente, el séptimo, estaba en una caja separada. Sin etiqueta. Sin fecha. Solo una carpeta negra. Dentro había fotografías impresas. Mi edificio. Mi pasillo. Mi puerta. Tomadas desde el extremo opuesto del corredor. Sentí un zumbido en los oídos. Había una foto más reciente. Yo, entrando a mi apartamento. La fecha impresa era de la noche anterior. Revisé cada imagen con desesperación. En varias de ellas, al fondo del pasillo, detrás de mí, la misma figura. Alta. De espaldas. No recuerdo haber visto a nadie esa noche. No recuerdo que me siguieran. Mi pulso retumbaba en mis sienes. Entonces comprendí algo que me heló por completo. Los 7 expedientes no eran casos aislados. Eran registros. Intentos de documentar la misma presencia a lo largo del tiempo. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado a comprenderlo, el caso era cerrado. Silenciado. Escuché pasos en el pasillo exterior. Esta vez no eran imaginarios. Se detuvieron justo frente a la puerta de la sala. La manija no giró. Pero supe que alguien estaba del otro lado. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil. Segundos. Minutos. La luz parpadeó una vez. Luego, silencio. Cuando finalmente me atreví a abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el suelo, justo frente a la entrada, había una marca. Una huella leve. Como si alguien hubiera arrastrado el talón derecho. Regresé a la sala. La carpeta negra había desaparecido. No estaba en la mesa. No estaba en la caja. Como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, el edificio administrativo estaba cerrado. Sin rastro de actividad. La dirección ya no aparecía en los registros públicos. Intenté llamar al número que me había contactado. Fuera de servicio. Durante semanas traté de convencerme de que todo había sido una manipulación, una prueba psicológica, algo racional. Pero cada madrugada, a las 2:17 de la mañana, escucho pasos en mi pasillo. Se detienen frente a mi puerta. No golpean. No intentan entrar. Solo esperan. Y a veces, cuando la luz de la calle se filtra por debajo de la puerta, veo una sombra. Alta.
Inmóvil. De espaldas. He considerado mudarme. Pero encontré algo más. En el buzón, hace 3 días, apareció una fotografía. Yo, dormido en mi cama. Tomada desde el interior de mi habitación. Al fondo, alguien sentado en el borde. No se ve su rostro. Solo su espalda. Y un detalle que ya no puedo ignorar. El talón derecho ligeramente arrastrado contra el suelo. No he denunciado nada. ¿A quién le explicaría esto? Entendí que esos 7 expedientes no fueron silenciados para ocultar un error. Fueron silenciados porque describían algo que no se puede detener. Algo que aparece. Observa. Y espera. Si alguna vez escuchas pasos que no se detienen frente a ninguna puerta. Si alguna madrugada sientes que el colchón cede ligeramente a tu lado. Si al fondo de un pasillo notas una figura inmóvil que parece no pertenecer al lugar. No lo ignores. No investigues demasiado. Porque quizá no seas el primero. Y tampoco serás el último. Si esta historia llegó hasta ti, tal vez ya estás dentro del registro. Y cuando escuches ese sonido esta noche, recuerda algo. No estás solo. Pensé que esa frase era una advertencia. Ahora sé que era una confirmación. Después de encontrar la fotografía en mi buzón, dejé de dormir con la luz apagada. No era valentía lo que me faltaba, era claridad. Necesitaba ver. Necesitaba asegurarme de que lo que percibía no fuera solo el eco de mi propia mente deteriorándose. Las primeras noches intenté mantener una rutina. Preparaba café aunque no tuviera sueño. Me sentaba en la mesa del comedor con el portátil abierto, revisando una y otra vez las imágenes que había logrado copiar antes de que aquel edificio desapareciera de los registros. Había logrado guardar fragmentos. No todos. Pero suficientes. Las fotos de mi pasillo. La figura al fondo. Siempre de espaldas. Siempre a la misma distancia exacta de mí. Empecé a notar algo que antes se me había escapado. En cada fotografía, la figura estaba ligeramente más cerca que en la anterior. Apenas unos centímetros. Imperceptibles si no se comparaban lado a lado. No era un efecto óptico. Medí la proporción de las baldosas del suelo. Conté las juntas visibles entre cada imagen. Se estaba acercando. La madrugada siguiente, a las 2:17, no escuché pasos. Escuché respiración. No provenía del pasillo. Venía desde el interior del apartamento. Lenta. Profunda. No sincronizada con la mía. Me quedé sentado en la cama, inmóvil, intentando distinguir si era un sonido externo o el latido en mis oídos amplificado por el miedo. La respiración se desplazó. De la sala, al corredor, y se detuvo frente a la puerta de mi habitación. La manija no se movió. Pero la sombra bajo la puerta cambió. Se alargó. Como si alguien estuviera justo del otro lado, inclinado hacia adelante. Contuve el aire tanto tiempo que sentí un dolor punzante en el pecho. Y entonces, silencio absoluto. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Pero el aire estaba más frío. Como si la habitación hubiera sido ventilada. Esa mañana encontré algo nuevo. En la pantalla de mi portátil, que había dejado abierta en la mesa, había un archivo que no recordaba haber creado. Expediente 8. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carpeta vacía. Salvo por una imagen. Yo. Sentado frente al portátil. Tomada desde el interior del apartamento. La fecha, esa misma madrugada, 2:19 de la mañana. Sentí un mareo repentino. Revisé las cámaras de seguridad del edificio. No había. Nunca las hubo. El administrador siempre dijo que no eran necesarias.
Me miré en el espejo del baño. Ojeras profundas. La piel más pálida de lo habitual. Tenía la sensación constante de que mis movimientos eran observados, evaluados, archivados. Como si cada gesto formara parte de un registro más grande. Comencé a notar pequeñas alteraciones en el entorno. Objetos que no recordaba haber movido. La silla del comedor ligeramente desplazada. La ventana del estudio apenas entreabierta. Una taza en el fregadero que juraría haber dejado limpia y guardada. Intenté convencerme de que era descuido. Pero el patrón era demasiado consistente. Una noche decidí fingir que dormía. Me acosté temprano, con la luz apagada por primera vez en días. Respiración lenta. Cuerpo relajado. Esperé. A las 2:17 exactas, el colchón se hundió a mi lado. No abruptamente. Con cuidado. Como alguien que no quiere despertar a quien duerme. Sentí el peso junto a mis piernas. La presión cálida a pocos centímetros de mi cuerpo. Y una sensación que jamás había experimentado con tanta claridad, la certeza de estar siendo observado a corta distancia. No había movimiento brusco. No había sonido. Solo presencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Pero la figura, si es que era una figura, no reaccionó. Se mantuvo allí. Inmóvil. Durante minutos interminables. Hasta que el peso se retiró. El colchón volvió a su forma original. Esperé unos segundos más antes de encender la luz. La habitación estaba vacía. Pero en la almohada contigua había una leve marca, como la presión de una cabeza que se hubiera apoyado brevemente. Me senté en la cama, temblando. Entonces entendí algo que no había querido aceptar. No se trataba solo de observar. Se trataba de replicar. Los 7 expedientes no eran registros aislados de una presencia que aparecía al azar. Eran etapas. Fases. Primero, los pasos en el pasillo. Luego, la figura inmóvil de espaldas. Después, la presencia en la habitación. El peso en la cama. Las fotografías. El registro. Y finalmente, la sustitución. Esa palabra apareció en mi mente sin que yo la buscara. Sustitución. Revisé nuevamente los archivos del hospital psiquiátrico. En uno de los informes internos había una nota casi ilegible. Paciente 34 afirma que el visitante nocturno no viene a hacer daño. Viene a practicar. ¿Practicar? ¿Practicar qué? Empecé a notar lapsos en mi memoria. Momentos del día que no recordaba con claridad. Conversaciones en el trabajo que parecían repetidas. El portero del edificio me saludó una mañana diciendo: anoche llegó tarde. Lo miré confundido. No había salido. Te vi entrar a las 3, insistió. No saludaste. Sentí un vacío en el estómago. Esa noche revisé el registro de llamadas en mi teléfono. Había una llamada saliente a un número desconocido a las 2:32 de la mañana. Duración, 1 minuto, 17 segundos. No recordaba haber marcado. Llamé de nuevo. El número no existía. Comencé a grabar audio durante la madrugada. Colocaba el teléfono en la mesa de noche y lo dejaba registrando hasta el amanecer. Las primeras grabaciones solo captaron mi respiración. El crujido ocasional del edificio. Pero en la cuarta noche, apareció algo. Un segundo patrón de respiración. Más lento. Más profundo. Y una voz apenas perceptible. No decía palabras claras. Era un murmullo. Como alguien ensayando sonidos. Intentando imitar. La escuché una y otra vez. En ciertos fragmentos, el murmullo parecía acercarse a mi tono. A mi ritmo. A mi cadencia.
Sentí un escalofrío que no se disipó en todo el día. Comencé a evitar los espejos. Porque en 2 ocasiones juraría que mi reflejo tardó una fracción de segundo en replicar mi movimiento. No era algo evidente. Solo un desfase mínimo. Pero suficiente. Una tarde, mientras me lavaba las manos, levanté la mirada. Mi reflejo estaba de espaldas. Yo no. Cerré los ojos con fuerza. Conté hasta 3. Cuando volví a mirar, el reflejo estaba sincronizado conmigo. Normal. ¿Normal? Me alejé del espejo lentamente. Mi respiración se volvió irregular. La sensación de vigilancia ya no era externa. Era compartida. Como si algo estuviera aprendiendo mis gestos desde dentro. Decidí hacer algo que había evitado desde el inicio. Revisar las fotografías antiguas de mi infancia. Busqué en una caja guardada en el armario. Álbumes polvorientos. Cumpleaños. Viajes familiares. Momentos cotidianos. Al principio no vi nada extraño. Hasta que llegué a una foto tomada en el pasillo de la casa donde crecí. Yo tendría unos 7 años. Sonrisa forzada. Detrás de mí, al fondo del pasillo. Una silueta alta. De espaldas. La imagen estaba ligeramente desenfocada en esa zona. Pero la forma era inconfundible. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Revisé más fotografías. En 3 de ellas, en distintos años, la misma figura. Siempre de espaldas. Siempre al fondo. Siempre a la misma distancia. No había empezado conmigo en el edificio administrativo. No había empezado con los 7 expedientes. Había empezado mucho antes. Quizás siempre estuvo ahí. Esa noche no esperé a las 2:17. Me senté en la cama, con la luz apagada, mirando directamente hacia la puerta. Sé que estás aquí, susurré. El silencio fue denso. La temperatura descendió levemente. Si vas a hacer algo, hazlo. No hubo respuesta. Pero la puerta comenzó a abrirse. No de golpe. Con lentitud. Milímetro a milímetro. El pasillo oscuro apareció ante mí. Y al fondo, la figura. Más cercana que nunca. No estaba al final del corredor. Estaba a mitad de camino. Inmóvil. De espaldas. Su contorno era más definido ahora. Pude distinguir la caída de los hombros. La forma exacta de mi propia estatura. Mi propia complexión. Sentí una comprensión devastadora. No era una entidad externa que imitaba al azar. Estaba copiándome. Aprendiendo. Practicando. La figura levantó lentamente su brazo derecho. Yo no me moví. Pero mi brazo comenzó a elevarse también. Sin que yo lo ordenara. El pánico fue inmediato. Intenté resistir. Mi cuerpo respondió con un retraso extraño. Como si la decisión no fuera completamente mía. La figura bajó el brazo. El mío descendió. Sentí que mi identidad se fragmentaba. No, susurré. No puedes. La figura dio un paso hacia adelante. Y en ese momento, la luz del pasillo se encendió de golpe. Parpadeó una vez. Cuando volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba. Me levanté de la cama temblando. Corrí hacia el corredor. Vacío. Pero en el suelo, justo frente a mí, una huella leve. El talón derecho arrastrado. Esa fue la última noche que intenté confrontarlo. Porque al día siguiente ocurrió algo peor. En el trabajo, 2 compañeros me preguntaron por qué había cambiado de peinado. No había cambiado nada. Uno de ellos añadió: "Te ves diferente. Más serio". Sonreí con dificultad.
Esa tarde, al regresar al apartamento, encontré la puerta abierta. No forzada. Simplemente abierta. Entré con cautela. Todo parecía en su sitio. Hasta que vi el espejo del pasillo. Mi reflejo me observaba. De frente. Pero su expresión no coincidía con la mía. Yo estaba paralizado por el miedo. Él parecía tranquilo. Casi expectante. Parpadeé. El reflejo volvió a sincronizarse. Pero ya lo había visto. Ya sabía. Esa noche no hubo pasos. No hubo respiración. No hubo peso en la cama. Hubo algo distinto. Desperté a las 2:17 sin alarma. Abrí los ojos. Y estaba de pie en el pasillo. No recordaba haberme levantado. Frente a mí, la puerta del apartamento estaba abierta. El edificio en silencio. Miré mis manos. Tenían una leve marca de polvo gris. Como si hubiera tocado una superficie exterior. Retrocedí lentamente hacia la habitación. La cama estaba deshecha. Pero no parecía haber sido usada. Como si nadie hubiera dormido allí. Esa fue la primera vez que dudé seriamente de cuál de los dos estaba narrando esta historia. Desde entonces, los lapsos se hicieron más frecuentes. Mensajes enviados que no recuerdo escribir. Compras en línea que no hice. Una solicitud de empleo enviada a otra ciudad. Un contrato firmado digitalmente. Mi nombre. Mi firma. Pero no mi intención. Entendí que la fase final no era violenta. Era gradual. Sustituirme no implicaba eliminarme. Implicaba desplazarme. Convertirme en el observador. Y dejar que algo más ocupara el lugar visible. Esta noche, mientras grabo estas palabras, siento que el proceso está cerca de completarse. La respiración que escucho ya no me resulta ajena. Se sincroniza con la mía. Mis movimientos frente al espejo ya no presentan desfase. Son idénticos. Demasiado idénticos. Hace unos minutos, revisé el portátil. La carpeta expediente 8 ya no estaba vacía. Contiene archivos. Fotografías mías narrando. Transcripciones de mi voz. Registros de cada madrugada. Y un nuevo documento titulado Expediente 9. Lo abrí. Solo contiene una frase. Transferencia casi completa. Siento una calma extraña al decir esto. Como si la resistencia ya no tuviera sentido. Si mañana alguien me saluda y yo no respondo igual. Si mi voz suena apenas distinta. Si mi mirada parece ligeramente desenfocada. Tal vez no sea un cambio de humor. Tal vez sea la última etapa del registro. Los 7 expedientes fueron advertencias. Yo fui el 8º. Y ahora, alguien más comenzará a escuchar pasos en su pasillo. Alguien más sentirá el peso en la cama. Alguien más encontrará fotografías que no recuerda haber tomado. Si alguna vez notas que tu reflejo te observa con una calma que tú no sientes, no intentes sincronizarlo. No intentes imitarlo. Porque quizás ya esté practicando contigo. Y cuando la transferencia se complete, cuando el registro se actualice, tú también entenderás lo que yo entendí demasiado tarde. Nunca fue una amenaza externa. Siempre fue una presencia paciente, esperando su turno. Escucha con atención esta noche. Si a las 2:17 sientes que algo respira a tu lado, no abras los ojos. Porque si los abres, puede que quien mire de regreso ya no seas tú. No estás solo.